En la antigüedad muchas tribus conocían los poderes maléficos de la luna, otras sin embargo pedían sus favores. Las películas de Hollywood la muestran como símbolo de la poesía y el romanticismo, pero nada más lejos de la realidad. Recordemos que en los aquelarres donde se reunían las brujas para adorar a los seres de la oscuridad se hacían en las noches de luna llena. Y precisamente en las noches de luna llena aumentan el número de enfermos en los hospitales, los accidentes, los asesinatos, la violencia, también influyen negativamente en las personas con trastornos mentales. Se sabe que influye en las mareas y en la corteza terrestre, aunque esto último no se aprecie tanto. También en la agricultura y en las plantas influyen mucho las fases de la luna, tanto para plantar como para recoger, y si queremos que una semilla crezca debemos evitar la luna llena. Para fortalecer o evitar la caída del cabello no debemos cortarlo en luna llena. También controla el ciclo menstrual de la mujer, que es de 28 días, lo mismo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Según los últimos estudios, la luna llena es una de las causas del insomnio, tardamos más en conciliar el sueño y nos despertamos antes. Pero no solo influye en el comportamiento de las plantas, los animales o los seres humanos, también en el interior de nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. Curiosamente, la luna rige las religiones, acontecimientos como el Ramadán, la festividad judía, el Pesaj y por supuesto, no podía ser menos, la Pascua en la religión católica, que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. El conejo de Pascua y los huevos es una tradición originaria de Alemania. Nadie sabe su origen, pero una de las historias que cuentan es que el conejo que pone los huevos es una figura pagana que adora la luna. La luna es un lastre para la Tierra. La órbita de la luna con respecto a la de la Tierra es circular, pero como la Tierra se mueve en el espacio, la órbita de la luna se alarga, formando una elipse de poca excentricidad, hasta que alcanza su máximo apogeo, y luego la luna tira de la Tierra como si tuviera una goma elástica, es atraída por la luna hacia el centro, haciendo que la órbita sea circular. Al alcanzar la circularidad perfecta, la Tierra se mueve y ese círculo vuelve a estirarse de nuevo, repitiéndose el ciclo. La Tierra al desplazarse forma otra vez una elipse, es frenada por la luna y otra vez vuelve al centro del círculo. La órbita de la luna es casi circular, y no existe en el universo ningún cuerpo natural que describa una órbita así, lo más lógico es que sea elíptica. Qué casualidad que la rotación y la traslación de la luna duran lo mismo, casi 28 días, de ahí que veamos siempre la misma cara. Existen unas conexiones geométricas y matemáticas entre la luna, la Tierra y el Sol, que es imposible que sea casual. La órbita de la luna es antinatural, tiene el tamaño y las distancias perfectas para que se produzcan eclipses. En el año 1976, los físicos rusos Basin y Shcherbakov se dieron cuenta que la Luna es un satélite artificial y que debió ser colocado en órbita hace miles de años, y desde luego por seres cuyos conocimientos superan a los nuestros. ¿Quiénes fueron los autores de esta grandiosa obra? Pero de lo que no hay duda es que tuvo que ser una civilización muy desarrollada para poder crear un satélite artificial o nave espacial de ese tamaño, y por supuesto es de imaginar que no está vacío. El diámetro de la Luna es de 3.476 kilómetros. Según Basim y Shcherbakov, el tamaño de la Luna es desproporcionado respecto al de la Tierra, más bien parece un planetoide. No hay ningún planeta que tenga un satélite tan grande. El diámetro de la Luna es la cuarta parte de la Tierra. Estos dos científicos rusos llegaron a la conclusión que la Luna es una creación de una inteligencia alienígena, al observar tantas anomalías juntas, como que los planetas pequeños como la Tierra no tienen satélites, y si los tienen, como mucho medirían 48 kilómetros de diámetro. Sin embargo, la Tierra tiene un satélite que es un gigante, la Luna incluso es mayor que Plutón. La densidad de la Luna es un 60% menor que la densidad de la Tierra y que el resto de los cuerpos del Sistema Solar. Cuando se analizaron las muestras que recogió el Apolo 11, algunas llegan a tener hasta 20.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, la Tierra es muy joven, tan solo tiene 4.500 millones de años, exactamente igual que el resto de nuestro Sistema Solar. La superficie de la Luna es muy dura, contiene titanio y otros metales como el latón y la mica, también uranio 236, que es un residuo radiactivo,
y plutonio 237 que no se encuentra en la Tierra en estado natural. La composición de la Luna con respecto a la de la Tierra difiere en un 70%. Todo esto indica que la Luna nada tiene en común con nuestro planeta, ni siquiera con nuestro sistema solar. Estas evidencias desmontaron la teoría de que la Luna fuera un trozo desgajado de la Tierra. En la actualidad, pocos científicos la siguen apoyando. Debido a su composición tan extraña en nuestro sistema solar, se cree que procede de algún lugar muy remoto del universo. Otra incógnita que se plantea es cómo es posible que con el tamaño tan grande que tiene, quedara atrapada por la Tierra. La gravedad de la Luna no es uniforme, es diferente en unas zonas que en otras. Los cráteres de la Luna, a pesar de ser de varios kilómetros de longitud, su profundidad nunca supera los 4 kilómetros, teniendo una forma convexa. Algo muy extraño, es como si el satélite chocara contra algo metálico, de una dureza increíble, capaz de soportar los impactos de los meteoritos. Como si existiese una coraza, una superficie extremadamente dura que no absorbe los golpes de forma natural. Si los elementos de los que está compuesta la Luna son muy pesados y su densidad es muy pequeña, esto nos lleva a la conclusión de que la Luna es hueca. También se ha podido comprobar que cuando un objeto choca contra la Luna, esta responde como si de un gong o campana se tratara, vibrando bastantes horas. Esto indica que se trata de una esfera hueca. En noviembre de 1969 chocó contra la Luna un módulo lunar, y la Luna vibró como una campana durante 30 minutos. Los científicos de la NASA quisieron verificarlo, y chocaron una lanzadera contra la Luna. Pudieron comprobar que ésta reaccionó como un gong, vibrando más de 3 horas. Esto demostró sin ninguna duda que la Luna es hueca. Sabemos por los escritos antiguos que la Luna no siempre ha estado ahí. Aristóteles escribió en la Constitución de Tages que los bárbaros de Arcadia son quienes tienen derecho a la Tierra por vivir en ella, antes de que la Luna surgiera. A los griegos se les llamaba preselenos, que significa antes de la Luna. Plutarco en su Historia Romana habla de los arcadios como un pueblo prelunar. Apolonio de Rodas, como tantos otros escritores antiguos, comenta sobre la época en la que no existía ninguna luna en el cielo. En su libro Argonáutica también habla de los arcadios, que existieron antes de que hubiese luna. En las crónicas tibetanas y en leyendas eslavas se lee que en tiempos antidiluvianos no había luna en el cielo. En la Biblia, en el Salmo 72, dice que Dios era temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. Que la Luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años aparece escrito en el misterioso libro de las Revelaciones. Coincide con la fecha que da Platón del hundimiento de la mítica Atlántida. Es muy evidente que cuando apareció la Luna influyó de tal manera sobre la Tierra que la civilización que existía antes desapareció, creó una modificación en el eje de la Tierra, por eso ocurrieron todas las catástrofes que se mencionan, como el diluvio y hundimientos de continentes. Esto también afectó a la mente de las personas y los animales, desajustando nuestros chakras. En el año 2001, cuando el sargento Carl Wolf fotografió la Luna, se pudo ver la existencia de torres muy altas y edificios esféricos. Algunas estructuras tienen un tamaño de 1 kilómetro. Hay edificios con superficies muy brillantes. La NASA se dedicó a borrar todos estos edificios. Una de las fotografías muestra una ciudad gigantesca, 10 veces la ciudad de Los Ángeles, y está totalmente borrada. Existen 8 monumentos gigantescos que no son naturales, uno de los cuales mide 213 metros de altura, según la medición de su sombra. Estos edificios son rectangulares y están dispuestos geográficamente, y eso es totalmente artificial. Cada vez son más los que opinan que la Luna emite una frecuencia que crea una realidad virtual, alterando los sentidos y deformando la realidad. Hace que nuestro sexto sentido esté desactivado. Vivimos en una burbuja de realidad virtual y descodificamos un mundo que quizás ni siquiera exista. Algunos opinan que quienes dirigen nuestras mentes desde la Luna crean una realidad virtual para que no nos demos cuenta de que somos esclavos. Estamos en una cárcel para nuestra mente, de la que solo saldremos siendo conscientes, vibrando más allá de la matriz lunar, que es una gama de frecuencias.
La Luna, por su situación, influye en el comportamiento del ser humano, porque afecta a la inclinación de la Tierra, a su rotación, a los océanos. Si no fuera por la Luna, tendríamos activado el sexto sentido, podríamos tener telepatía, nos comunicaríamos con las plantas o animales, como lo hacen algunos hechiceros de tribus antiguas. En África todavía queda algún hechicero capaz de comunicarse con el cuerpo energético de los enfermos y sanarlos. Los habitantes de la Tierra que vivieron cuando no había luna podían ver una realidad totalmente diferente. El físico norteamericano Dan Winter dice que el universo está multiconectado y es holográfico. Según él, la NASA tiene conocimiento de que la Luna está vacía por dentro y es metálica. Dice que la Luna es lo opuesto a lo fractal. Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas, es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. Todos los cuerpos naturales del sistema solar son fractales, y la Luna no lo es. Dan Winter habla de la influencia negativa de la Luna. Los hospitales se llenan cuando hay luna llena. Cuando hay un eclipse lunar, las líneas magnéticas de la Tierra se colapsan. Dice que cuanto menos nos expongamos a la Luna, mejor. Las tradiciones indígenas afirman que este mundo es solo una ilusión y que estamos aquí por un tiempo muy corto antes de marchar al siguiente mundo. Ahora la ciencia lo confirma. Los científicos hicieron un experimento con un superordenador al que le metieron infinidad de datos y luego se le preguntó si la Tierra era un simulador y respondió que había un 98% de posibilidades de que fuera así. Desconfiemos de nuestros sentidos. Nuestro cerebro decodifica la información llegada a través de ellos, y nuestro cerebro está influido por la Luna. Ahora se está planteando la posibilidad de que nuestro corazón tiene cerebro, y este no está manipulado. Por eso hay quien dice que deberíamos dejarnos guiar por nuestro corazón, que es ahí donde reside nuestra sabiduría. Los científicos empiezan a descubrir que todo está conectado. Estamos conectados con nuestras células, con los demás seres vivos, hombres, animales, plantas, conectados con la Tierra, con el Sol y demás planetas, y como no, con todo el universo. Formamos parte de un todo, y el día que nos demos cuenta de ello, quizás podamos salir de la Matrix y liberarnos no solo del influjo de la Luna, sino de todos aquellos seres que dominan la Tierra.